En los archivos del KGB todavía permanece un expediente que jamás debió caer en manos ajenas. Archivo número 1959. Clasificación: estrictamente secreto. Importancia especial. Febrero de 1959. 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, emprenden una expedición hacia los Urales del norte. Su ruta atraviesa una zona militar donde se realizaban pruebas de un nuevo tipo de combustible para cohetes. 3 semanas después, los equipos de búsqueda encuentran su tienda cortada desde adentro. Los cuerpos aparecen recién en mayo. A algunos les faltan ojos y lenguas. La ropa está contaminada con radiación. Fracturas óseas sin lesiones externas. La versión oficial: fuerza elemental irresistible. El caso se cierra por orden personal de Yrushov. Todos los materiales quedan clasificados por 75 años. Si te interesan estas historias de archivos secretos, apoya esta investigación con un like y suscripción. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. Esto es importante. Continuemos. Igor Alexeyevich Dyatlov nació el 13 de enero de 1936 en una familia obrera de Sverdlovsk. Según los documentos oficiales, era un estudiante soviético común apasionado por el turismo. Pero hay detalles que no llegaron a los libros escolares. A los 14 años, Dyatlov construyó un receptor de radio capaz de captar emisoras occidentales. A los 15, inventó un dispositivo para revelado fotográfico. Sus habilidades técnicas fueron notadas temprano. Demasiado temprano. En el archivo de la Universidad Politécnica de los Urales se conserva un registro del año 1984. Dyatlov fue convocado al decanato. Motivo formal: elección de especialización. Motivo informal: estuvo presente una persona que se presentó como metodólogo del Ministerio de Educación. El apellido en el protocolo es ilegible. Después de este encuentro, Dyatlov es trasladado a la Facultad de Radiotécnica y recibe una beca aumentada. Su tutor se convierte en el profesor asociado Krivonishenko, un hombre con un pasado complicado. Semión Alexandrovich. Krivonishenko trabajó durante la guerra en un objeto secreto en la región de Chelyabinsk. Después de la guerra, en una instalación cerrada relacionada con el proyecto atómico. En 1952, lo transfieren a la Universidad Politécnica, supuestamente por violación del régimen de secreto. En realidad, Krivonishenko se convierte en enlace entre el instituto y la segunda dirección principal del KGB, responsable de proteger secretos de Estado en ciencia e industria. Bajo la dirección de Krivonishenko, Dyatlov estudia no solo radiotécnica, sino también fundamentos de criptografía, métodos de comunicación oculta, principios de trabajo con información clasificada. Oficialmente se llamaba Curso Profundizado para Estudiantes Prometedores. En la práctica, preparación de futuros cuadros para la industria de defensa y servicios especiales. En 1957, Dyatlov participa por primera vez en una expedición a los Urales del norte. La ruta pasa por territorio donde se ubica el polígono militar número 7. Oficialmente, práctica geológica. Extraoficialmente, reconocimiento del terreno para futuras operaciones. En el grupo, además de estudiantes, hay 2 instructores de Moscú. Sus nombres no figuran en los informes. Tras regresar, Dyatlov defiende su tesis de grado sobre un sistema de radar de detección a larga distancia. El trabajo recibe la clasificación para uso oficial. Como director científico figura Krivonishenko, pero el consultor real es el coronel Ivanov, de un instituto secreto dedicado al desarrollo de armas radioelectrónicas. Dyatlov recibe una asignación laboral no en una empresa común, sino en el departamento del diseñador jefe de la fábrica Uralmash. Este departamento trabajaba por encargos del complejo militar industrial y tenía conexión directa con el Ministerio de Defensa. Su jefe inmediato se convierte en Boris Efimovich Slobodin,
exoficial del GRU desmovilizado en 1956 después de los acontecimientos de Hungría. Slobodin supervisa no solo la actividad productiva de Dyatlov, sino también sus expediciones turísticas. En el departamento de personal de Uralmash existe una carpeta especial donde se registran todas las salidas de empleados fuera de la región de Sverdlovsk. Dyatlov figura en estas listas más que otros. Sus expediciones siempre se coordinan con anticipación y siguen rutas aprobadas por organizaciones superiores. A finales de 1958, alrededor de Dyatlov, se forma un grupo permanente de personas afines. Lyudmila Dubinina, estudiante de la Facultad de Economía, hija de un funcionario del partido. Alexander Kolevatov, estudiante del Instituto de Física y Tecnología, especializado en física nuclear. Rustem Slobodin, pariente lejano de aquel Slobodin de Uralmash. Zinaida Kolmogorova, estudiante del Instituto Pedagógico, pero con excelente dominio del alemán y francés. Todos los participantes del grupo pasan una comisión médica especial en la oficina de reclutamiento, formalmente para obtener certificado de aptitud para expediciones montañosas. De hecho, examen profundo que incluye pruebas psicológicas y verificación de resistencia al estrés. Los resultados de la comisión se envían no solo al comité deportivo, sino también a la dirección de cuadros del KGB de la región de Sverdlovsk. En enero de 1959, el grupo recibe permiso para la expedición al monte Kholat Syakhl. El permiso lo firma no el club turístico del instituto, sino un tal Petrov, del Comité Regional de Cultura Física y Deportes. Una persona con ese apellido e iniciales nunca existió en la plantilla del comité. La firma es falsa, el sello es auténtico. La ruta del grupo de Dyatlov pasa por una zona donde en ese momento se realizan pruebas de un nuevo sistema de combustible para cohetes a base de dimetilhidracina asimétrica. Las pruebas las supervisa la séptima dirección principal del Ministerio de Defensa junto con la tercera dirección del KGB. El coordinador del proyecto, el general mayor Maslennikov, el mismo que después encabezará la operación de búsqueda. La tercera dirección del KGB de la URSS se ocupaba del contraespionaje militar. En sus archivos existe una carpeta bajo el nombre en clave Compás. En ella se recopilan materiales de desarrollo operativo iniciados en 1957. Objeto de vigilancia. Grupo de jóvenes especialistas de la región de Sverdlovsk, con acceso a información científico-técnica clasificada y que viajan regularmente a zonas fronterizas bajo pretexto de expediciones turísticas. El curador de la Operación Compás es designado el teniente coronel Timpalov, Vladimir Ivanovich. En su historial, participación en operaciones para identificar agentes estadounidenses entre científicos atómicos soviéticos, trabajo en el grupo del caso de Oleg Penkovsky, supervisión de red de agentes en institutos científicos de los Urales. Timpalov recibe la tarea de crear alrededor de cuadros jóvenes prometedores un ambiente controlado que permita rastrear sus contactos, estados de ánimo y posibles intentos de comunicación con inteligencias extranjeras. El primero en caer en el campo de visión de Timpalov es precisamente Igor Dyatlov. La razón. Su tesis contiene soluciones técnicas que pueden interesar a servicios especiales occidentales. Los estadounidenses reclutan activamente a ingenieros de radio soviéticos a través de conferencias científicas e intercambios culturales. El KGB toma la decisión de no bloquear la actividad de Dyatlov, sino tomarla bajo control total. En septiembre de 1957 llega a Sverdlovsk el capitán Zolotaryov, Alexander Alexeyevich, oficialmente instructor del Comité Regional de Turismo. Realmente, empleado operativo de la Dirección de los Urales del KGB, infiltrado en el movimiento turístico de la región. Zolotaryov tiene la tarea de acercarse al grupo de Dyatlov y convertirse en su coordinador informal. Zolotaryov es un profesional de alto nivel, participante de la Gran Guerra Patria.
condecorado con la Orden de la Estrella Roja por operaciones de reconocimiento en retaguardia enemiga. Después de la guerra terminó la Escuela Superior del KGB. Se especializó en trabajo con juventud e intelectualidad. Su leyenda es impecable. Veterano de guerra, amante de las montañas, turista experimentado. Ninguno de los estudiantes sospecha su verdadera profesión. Zolotaryov comienza metódicamente a ganarse la confianza de los participantes del grupo. Cuenta historias fascinantes sobre campañas militares. Comparte experiencia de supervivencia en condiciones extremas. Ayuda con el equipamiento. Gradualmente los estudiantes comienzan a percibirlo como camarada mayor y mentor. Dyatlov especialmente valora sus consejos sobre táctica de travesías montañosas. Paralelamente, Zolotaryov recopila información detallada sobre cada participante del grupo. Lyudmila Dubinina. El padre trabaja en el aparato del partido. Tiene acceso a información cerrada sobre objetos industriales de los Urales. La madre, profesora de alemán, en su juventud vivió en Alemania. Alexander Kolevatov estudia procesos de desintegración nuclear. Su director científico participa en el proyecto atómico soviético. Zinaida Kolmogorova domina libremente idiomas extranjeros. Su tío trabaja en la representación comercial de la URSS en Finlandia. Cada participante del grupo recibe en el expediente del KGB una característica separada. Alias operativo de Dyatlov, radista; Dubinina, Polina; Kolevatov, físico; Kolmogorova, traductora; Slobodin, técnico; Krivonishenko, átomo; Doroshenko, guardabosques; Thibaut-Brignol, francés; Yudin, estudiante. En diciembre de 1957, el grupo realiza una expedición de entrenamiento a la zona del monte Otorten. La ruta está trazada a través del territorio donde se ubica la ciudad militar número 41. En esta ciudad tiene su base una unidad especial de tropas de defensa química que se ocupa de pruebas de nuevos tipos de sustancias tóxicas de combate. La expedición transcurre bajo control personal de Zolotaryov. Durante el recorrido ocurre un contacto casual del grupo con militares. Los estudiantes observan extraños destellos de luz en el cielo. Escuchan sonidos inusuales que recuerdan el funcionamiento de motores a reacción. Zolotaryov explica estos fenómenos como aurora boreal y eco de explosiones lejanas en canteras. En realidad el grupo se convierte en testigo de una prueba de cohete experimental con motor de combustible líquido con nuevo carburante. Después del regreso, cada participante de la expedición pasa por una conversación profiláctica en el consultorio médico del instituto. Formalmente, revisión de salud después de permanencia en condiciones climáticas difíciles. De hecho, averiguación de qué exactamente vieron y escucharon los estudiantes durante la expedición. Las conversaciones las conduce el médico Voznesensky, quien en realidad es empleado de plantilla del servicio médico del KGB. Los resultados de las conversaciones se informan a Timpalov. Conclusión: el grupo efectivamente observó pruebas secretas, pero no entiende su verdadero carácter. Los estudiantes perciben lo visto como fenómenos naturales o actividad militar ordinaria. No hay amenaza de divulgación de secreto de Estado. Sin embargo, es necesario reforzar el control sobre el grupo. A principios de 1958, se conecta a la Operación Compás, el GRU, del Estado Mayor General. La inteligencia militar se interesa en el grupo de Dyatlov por otra razón. Los estudiantes visitan regularmente zonas que limitan con objetos militares cerrados. Sus expediciones pueden servir de cobertura para penetración en territorios secretos. El representante del GRU en la operación se convierte en el mayor Ivanov, Lev Nikitich, oficialmente investigador de la Fiscalía de la región de Sverdlovsk, extraoficialmente oficial de carrera de inteligencia militar, especialista en casos relacionados con violación del régimen de secreto en empresas de defensa. Ivanov
recibe la tarea de estudiar la posibilidad de usar grupos turísticos para penetración legal en zonas cerradas. Entre el KGB y el GRU surge una rivalidad oculta por el control del grupo de Dyatlov. Timpalov considera que los estudiantes pueden convertirse en fuente de información sobre estados de ánimo de la intelectualidad científico-técnica. Ivanov ve en ellos potenciales agentes ilegales para trabajo en zonas fronterizas. Ambas instituciones comienzan desarrollo paralelo de los participantes del grupo. En mayo de 1958, Dyatlov recibe propuesta de ingresar al posgrado de la Universidad Politécnica con perspectiva de trabajo posterior en instituto cerrado. La propuesta viene del vicerrector de Trabajo Científico, Axel Rod, quien mantiene estrechos vínculos con empresas de defensa de la región. En realidad, la iniciativa procede de Timpalov, quien planea a través del posgrado obtener control más profundo sobre el futuro especialista. Simultáneamente, Ivanov organiza para el grupo entrenamientos especiales de orientación y supervivencia en condiciones de taiga. Los entrenamientos se realizan en la base del Club Militar Deportivo Dinamo, bajo dirección del instructor Chernyshov, exagente de reconocimiento y sabotaje. Objetivo oficial: elevar calificación turística. Objetivo real: enseñanza de habilidades necesarias para trabajo en inteligencia. Para el otoño de 1958, alrededor del grupo de Dyatlov, se forma un sistema complejo de vigilancia y control. El KGB rastrea sus contactos y correspondencia. El GRU analiza rutas de expediciones y preparación técnica. Zolotaryov coordina su actividad turística. Los resultados de la observación se informan regularmente a Moscú. En diciembre llega instrucción del centro: preparar al grupo para cumplimiento de tarea especial. El carácter de la tarea no se revela ni siquiera a los curadores locales. Solo se conoce el nombre en clave de la operación: Agua Muerta. En el archivo central del KGB de la URSS, en la sección de casos de especial importancia, se guarda una carpeta con clasificación estrictamente secreto, producción especial. Número de expediente: V-1958-07. Nombre de la operación: Agua Muerta. Periodo de realización: diciembre de 1958, marzo de 1959. Ejecutores: grupo de voluntarios bajo dirección del estudiante I.A. Dyatlov. Curador: teniente coronel B.I. Timpalov, tercera dirección del KGB de la URSS. La operación Agua Muerta surgió como respuesta a informes secretos de la inteligencia soviética sobre Estados Unidos. En noviembre de 1958, el agente Alex, que trabajaba en la corporación estadounidense Boeing, transmitió información sobre el desarrollo de un nuevo tipo de combustible para cohetes de alta energía. Los estadounidenses creaban carburante a base de compuestos de hidracina que superaba en características a todos los análogos soviéticos conocidos. La primera dirección principal del KGB planteó la tarea de obtener a cualquier precio muestras del combustible estadounidense, o al menos datos precisos sobre su composición. Paralelamente, la séptima dirección principal del Ministerio de Defensa recibió orden de acelerar desarrollos propios en esta área. Como polígono para pruebas fue elegida la zona de los Urales del Norte, alejada, de difícil acceso, con cantidad mínima de población local. El coronel Orlovsky, jefe del polígono número 7, informaba a Moscú sobre problemas con el secreto. Cazadores y pastores de renos locales observaban regularmente extraños destellos en el cielo, escuchaban explosiones, encontraban restos de cohetes. Se requería crear una cobertura confiable para la actividad de pruebas. Simultáneamente era necesario probar el nuevo combustible en condiciones de frío extremo. Timpalov propuso una solución no estándar. El grupo de Dyatlov podía servir como cobertura ideal para pruebas secretas. Los turistas tenían fundamentos legales para estar en zona cerrada. Su presencia no despertaba sospechas en la población local. Al mismo tiempo, los participantes del grupo poseían suficiente preparación técnica para, de ser necesario, ayudar en la realización de pruebas. El plan de la operación se desarrolló en el más estricto secreto.
Según versión oficial, el grupo de Dyatlov emprendía una expedición turística común. En realidad, la ruta fue compuesta para pasar por 3 puntos clave del polígono: lugar de instalación de radiobalizas, posición de lanzamiento de cohetes y zona de caída de etapas agotadas. En cada punto, los turistas debían cumplir determinadas tareas bajo apariencia de trabajo de investigación. Zolotaryov recibió instrucciones detalladas de Tim Palov. Su tarea: llevar al grupo hasta las coordenadas designadas, asegurar cumplimiento de tareas técnicas, garantizar preservación del secreto. Para casos de circunstancias imprevistas, Zolotaryov fue provisto de radio para comunicación urgente con el polígono y pistola sistema Makarov con silenciador. En enero de 1959 comienza la preparación final para la operación. Los participantes del grupo pasan instrucción adicional sobre seguridad técnica en condiciones de bajas temperaturas. La instrucción la realiza el capitán del servicio médico Fedotov, especialista en impacto de factores extremos sobre el organismo humano. En realidad, Fedotov estudia la resistencia del grupo al impacto de sustancias tóxicas. Dyatlov recibe tarea especial de su curador, Slobodin: llevar diario detallado de la expedición con registro de todos los fenómenos inusuales: cambios de clima, comportamiento de animales, sonidos extraños y efectos luminosos. Oficialmente esto se llama Observaciones Meteorológicas para la Sociedad Geográfica. De hecho, Dyatlov debe documentar el curso de las pruebas. A Kolevatov se le encarga fotografía de la ruta con cámara especial Zorki 4, equipada con dispositivos de visión nocturna. La cámara la entrega personalmente el profesor Kuznetsov, del Instituto de Física y Tecnología, persona con vínculos directos con el proyecto atómico. Kolevatov no conoce el verdadero destino del equipo. Dubinina y Kolmogorova reciben tarea de realizar interceptación de radio en frecuencias que pueden usar inteligencias extranjeras para comunicación con agentes en territorio de la URSS. Les entregan receptores portátiles disfrazados de radios turísticas comunes. Las chicas creen que participan en competencias radiodeportivas. El 27 de enero de 1959, el grupo sale de Sverdlovsk en tren hasta la estación Ivdel. En el vagón los acompaña el conductor Kuzmin, empleado operativo del Departamento de Transporte del KGB. Su tarea: asegurar vigilancia oculta del grupo durante todo el trayecto ferroviario y prevenir posibles contactos con personas ajenas. En Ivdel, el grupo es recibido por el guardabosques Anisimov, quien debe acompañar a los turistas hasta el inicio de la parte activa de la ruta. En realidad, Anisimov es teniente mayor de tropas fronterizas, enviado para control adicional de la operación. Tiene orden de no permitir desviación del grupo de la ruta asignada. El 28 de enero, el grupo comienza movimiento por la taiga en dirección al monte Kholat Syakhl. Las condiciones climáticas son difíciles: temperatura menos 30 grados, viento fuerte, visibilidad limitada. Zolotaryov mantiene comunicación por radio con el polígono, informando sobre el avance del movimiento cada 4 horas. Señal de llamada de la operación: compás 7. El 1 de febrero, el grupo alcanza el primer punto de control de la ruta. Aquí se ubica una estación de radio camuflada, destinada a guiar cohetes hacia el objetivo. Dyatlov y Kolevatov, bajo dirección de Zolotaryov, realizan mediciones geodésicas, calibrando de hecho la radiobaliza. Los trabajos se ejecutan de noche para asegurar máximo secreto. Durante la calibración ocurre el primer incidente. Krivonishenko toca accidentalmente la antena de la radiobaliza en el momento de su encendido y recibe fuerte descarga eléctrica. Aparecen quemaduras en sus manos. Comienza hemorragia interna. Zolotaryov presta primeros auxilios, pero el estado de Krivonishenko permanece grave. Zolotaryov se comunica con el polígono e informa del incidente. El coronel Orlovsky toma decisión de continuar la operación.
La evacuación del herido puede comprometer toda la empresa. Krivonishenko recibe inyección de analgésico y permanece en el grupo. Su estado se mantiene en secreto para el resto de participantes. El 2 de febrero, el grupo se mueve hacia el monte Kholat Syakhl. En la ladera de la montaña se ubica el segundo punto de control. Posición de lanzamiento para disparos de prueba. Aquí los turistas deben instalar la tienda y esperar la señal para el inicio de la fase principal de la operación. La señal es el lanzamiento de un cohete con combustible experimental, programado para la tarde del 2 de febrero. A las 17:30 hora local comienza en el polígono la preparación para el disparo. El cohete R-7, modificación A, se carga con nuevo combustible a base de dimetilhidracina asimétrica, con aditivos de compuestos de plutonio. El combustible es extremadamente tóxico y radiactivo. En caso de accidente, puede contaminar territorio en radio de varios kilómetros. A las 19:05 ocurre el lanzamiento. El cohete se eleva a altura de 8.000 metros y explota sobre la ladera de Kholat Syakhl. Causa de la explosión: inestabilidad del nuevo combustible a bajas temperaturas. Fragmentos radiactivos y vapores tóxicos comienzan a depositarse en tierra en radio de 5 kilómetros desde el lugar de la explosión. La tienda del grupo de Dyatlov se encuentra en el centro de la zona de contaminación. A las 19:07 del 2 de febrero de 1959, el operador de radio del polígono número 7 recibe mensaje urgente del grupo Compass 7. La voz de Zolotaryov se interrumpe por interferencias. Situación de emergencia. Tienda contaminada. Solicito evacuación. La comunicación se corta. Los intentos de restablecer contacto no tienen éxito. El coronel Orlovsky declara en el polígono régimen de situación extraordinaria. En el momento de la explosión del cohete, el grupo de Dyatlov se preparaba para cenar en la tienda. La onda expansiva los derribó, pero el peligro principal no fue el impacto mecánico, sino la contaminación radiactiva. Una nube amarillo-verdosa descendió sobre la ladera pocos minutos después de la explosión. Los participantes del grupo sintieron agudo sabor metálico en la boca. Comenzaron mareos y náuseas. Zolotaryov fue el primero en comprender la magnitud de la catástrofe. Su dosímetro, disfrazado de brújula, mostraba nivel crítico de radiación. Sobre la ropa y equipo se depositaban partículas radiactivas. Permanecer en la tienda significaba recibir dosis mortal de irradiación en pocas horas. Era necesario abandonar inmediatamente la zona contaminada. Dyatlov comenzó la evacuación del grupo. Cortaron la tienda desde adentro para no perder tiempo saliendo por la entrada. La mayor parte de las cosas tuvieron que dejarlas. Estaban fuertemente contaminadas. Tomaron solo lo más necesario: linternas, fósforos, algo de comida. El calzado también quedó en la tienda. Salir al frío descalzos era mortalmente peligroso, pero no había alternativa. Zolotaryov intentó comunicarse con el polígono, pero la estación de radio salió de servicio. La antena fue dañada por fragmentos del cohete explotado, y el aparato mismo estaba contaminado con partículas radiactivas. El grupo quedó aislado del mundo exterior en zona de contaminación con 30 grados bajo cero. Krivonishenko, ya debilitado por la lesión recibida en la radiobaliza, no podía moverse independientemente. Lo llevaban en brazos Doroshenko y Slobodin. En todos los participantes del grupo se manifestaban signos de enfermedad por radiación: sangrado, desgaste, vómitos, convulsiones. Especialmente difícil era para las chicas Dubinina y Kolmogorova. El grupo se dirigió hacia el bosque, donde el fondo radiactivo era más bajo. Los árboles parcialmente bloqueaban la radiación, y la capa de nieve absorbía partículas radiactivas. Aquí se podía encender fogata e intentar entrar en calor. Dyatlov esperaba aguardar la operación de rescate desde el polígono.
En el bosque, Doroshenko y Krivonishenko intentaron encender fogata bajo un gran cedro. Sus manos temblaban por el frío y la irradiación. Los fósforos no prendían. Cuando la fogata finalmente se encendió, ambos ya habían recibido serias congelaciones. Krivonishenko perdió el conocimiento por hemorragia interna, agravada por la enfermedad por radiación. Dyatlov tomó la decisión de dividir el grupo. Los participantes más fuertes, él mismo, Slobodin y Kolmogorova, debían ir a la tienda por ropa abrigada y equipo. Los demás permanecían junto a la fogata. Era una decisión desesperada, pero no había otra salida. Sin ropa abrigada, el grupo moriría de frío más rápido que de radiación. En el polígono, mientras tanto, comenzó actividad febril. El coronel Orlovsky se comunicó con Moscú e informó del incidente extraordinario. Desde el centro llegó orden: ocultar a cualquier precio la conexión del accidente con las pruebas militares. Era necesario evacuar al grupo de Dyatlov, pero de modo que nadie supiera las verdaderas causas del incidente. El general mayor Maslennikov, que supervisaba las pruebas, llegó al polígono en vuelo nocturno desde Moscú. Con él voló un grupo de especialistas en liquidación de consecuencias de accidentes radiactivos y oficiales del Departamento Especial del KGB. La operación de rescate recibió nombre en clave: Búsqueda. Versión oficial: los turistas desaparecieron como resultado de desastre natural. La mañana del 3 de febrero, un helicóptero Mi-4 voló al lugar del accidente. A bordo se encontraban Maslennikov, el médico militar Voznesensky y un grupo de soldados en trajes protectores. El helicóptero estaba equipado con aparatos dosimétricos para búsqueda de objetos radiactivos. Los pilotos no conocían el verdadero carácter de la operación. Desde altura de vuelo, el lugar de la catástrofe se veía apocalíptico. La nieve en radio de 3 kilómetros había adquirido tono amarillento por el polvo radiactivo. La tienda cortada sobresalía en la ladera como herida negra. Las huellas de personas conducían desde la tienda hacia el bosque, pero luego se perdían en la nieve profunda. El grupo de búsqueda encontró los cuerpos de Doroshenko y Krivonishenko junto al cedro. Ambos habían fallecido por combinación de hipotermia y enfermedad aguda por radiación. Sobre su ropa, el dosímetro mostraba superación de fondo radiactivo normal en 50 veces. Junto a la fogata yacían restos de la estación de radio de Zolotaryov. Él destruyó el equipo antes de fallecer. Los cuerpos de Dyatlov, Slobodin y Kolmogorova fueron encontrados en la ladera entre el bosque y la tienda. Intentaban regresar por ropa abrigada, pero las fuerzas los abandonaron a mitad de camino. Los tres tenían signos característicos de enfermedad por radiación: hemorragia cerebral, destrucción de tejido óseo, sangrado interno. Slobodin recibió también trauma craneal, probablemente cayó por debilidad y golpeó la cabeza contra una piedra. Más tiempo resistieron Dubinina, Zolotaryov, Kolevatov y Thibaut Brignol. Se refugiaron en cueva de nieve en barranco a 1,5 kilómetros del cedro. Aquí les alcanzó la terrible agonía de enfermedad por radiación. A Dubinina y Zolotaryov les faltaban ojos y lenguas. Los tejidos blandos son los primeros en destruirse bajo efecto de la radiación. Kolevatov y Thibaut Brignol tenían numerosas fracturas de costillas sin lesiones externas, signo característico de destrucción interna de huesos por irradiación. Maslennikov ordenó evacuar inmediatamente los cuerpos y todos los objetos contaminados. La operación se realizó en el más estricto secreto. Militares en trajes protectores recogieron ropa, equipo, restos de comida, todo lo que podía contener sustancias radiactivas. La tienda y su contenido fueron empacados en contenedores de plomo. Los cuerpos de los fallecidos fueron tratados con soluciones especiales para reducir radiactividad y colocados en ataúdes de zinc. El sector de terreno alrededor de la tienda fue cubierto con cal y tapado con lona. Oficialmente esto se explicaba como medidas sanitarias.
En realidad se requería ocultar rastros de contaminación radiactiva. Para la tarde del 3 de febrero, todos los rastros de la catástrofe fueron liquidados. Pero quedaba el problema principal: cómo explicar la muerte de 9 personas sin revelar las verdaderas causas. Se requería una leyenda que excluyera cualquier sospecha de conexión del incidente con pruebas militares. En Moscú, se reunió urgentemente una comisión bajo presidencia del vicepresidente del KGB, Ivashutin. Participantes: representantes del Ministerio de Defensa, Fiscalía General, Academia de Ciencias. Tarea: elaborar versión oficial de la tragedia en el paso de Diatlov, que excluyera cualquier pregunta sobre pruebas secretas. La comisión bajo presidencia del coronel general Ivashutin trabajó en régimen del más estricto secreto en búnker subterráneo en Lubianka. Estaban presentes el viceministro de Defensa Moskalenko, el fiscal militar principal Gorny, el académico Kurchatov, el representante del Politburó Suslov. Sobre la mesa yacían fotografías del lugar de la catástrofe, conclusiones médicas, lecturas de dosímetros. Tarea: crear versión que explique la muerte de 9 personas sin mencionar contaminación radiactiva. El académico Kurchatov fue el primero en expresar el problema. Los síntomas de enfermedad por radiación son imposibles de ocultar en investigación patológica. Cualquier médico familiarizado con efectos de radiación determinará inmediatamente la verdadera causa de muerte. Moskalenko propuso realizar autopsia por fuerzas del servicio médico militar, con conclusiones preparadas de antemano. Gorny objetó: esto despertará sospechas. Se necesita investigador civil no vinculado con instituciones militares. Suslov tomó decisión estratégica. Creamos 2 versiones paralelas. Oficial: desastre natural de carácter indefinido. Para iniciados: pruebas secretas cuyos resultados no pueden divulgarse por consideraciones de seguridad estatal. Tal enfoque permitía controlar información en todos los niveles. Como ejecutor de la operación fue designado Lev Ivanov, aquel mismo mayor del GRU que bajo apariencia de investigador de fiscalía ya llevaba un año observando al grupo de Diatlov. Ivanov recibió instrucciones detalladas de Ivashutin. Realizar investigación formal, crear apariencia de indagación objetiva, pero dirigir todas las conclusiones en el sentido necesario. El 6 de febrero, Ivanov llegó a Sverdlovsk y oficialmente encabezó el grupo investigador del caso sobre muerte de turistas. A su disposición fueron asignados 2 ayudantes de la fiscalía local, Karatayev y Timpalov. Este último era aquel mismo teniente coronel del KGB que había supervisado la operación Compás. Ahora trabajaba encubierto como investigador principal. El primer paso fue organizar operación de búsqueda. Oficialmente las búsquedas comenzaron solo el 6 de febrero, 4 días después de la muerte real del grupo. Esto permitió a los militares completar desactivación del terreno y preparar pistas falsas. Como director de búsquedas fue designado el mismo general mayor Maslennikov, que supervisaba las pruebas secretas. Maslennikov sabía perfectamente dónde se encontraban los cuerpos, pero organizó las búsquedas de modo que crearan impresión de hallazgo casual. El primer grupo de cuerpos, Diatlov, Slobodin y Kolmogorova, fue encontrado el 26 de febrero. Los cuerpos de Doroshenko y Krivonishenko, junto al cedro, fueron descubiertos el 1 de marzo. Los últimos 4 cuerpos en el barranco fueron hallados solo el 4 de mayo, cuando el fondo radiactivo finalmente se normalizó. Cada descubrimiento fue cuidadosamente documentado. Ivanov personalmente inspeccionaba lugares de hallazgos, elaboraba protocolos, fotografiaba evidencias, pero todas las fotografías se hacían después de tratamiento preliminar del terreno por especialistas militares. Objetos radiactivos fueron reemplazados por análogos limpios, ropa contaminada por duplicados especialmente preparados. Papel clave en ocultamiento de la verdad jugó el experto médico forense Boz Rosdiony.
Oficialmente trabajaba en morgue regional. Extraoficialmente colaboraba con el KGB desde tiempos de preguerra. Voz-Rozhdieony recibió tarea de realizar autopsia de modo que ocultara signos de enfermedad por radiación y presentara traumas como resultado de impacto natural. La autopsia de los cuerpos se realizó en local especialmente equipado de la morgue, bajo control de representantes de servicios especiales. Estaban presentes el propio Voz-Rozhdieony, su asistente Gans, el representante del KGB Yudin y el médico militar Voznesensky. Todos firmaron obligaciones de no divulgación de información por plazo de 25 años. Los resultados de autopsia se falsificaron sistemáticamente. Destrucción de tejido óseo por radiación fue presentada como traumas por caídas y golpes. Hemorragias internas fueron explicadas por hipotermia. Ausencia de ojos y lenguas en Dubinina y Zolotaryov. Efecto de roedores y procesos naturales de descomposición. La contaminación radiactiva de ropa no se mencionó en absoluto. Problema especial presentaba la ropa de los fallecidos. Algunas prendas contenían nivel de radiación decenas de veces superior a la norma. Estas cosas fueron destruidas secretamente, y en materiales del caso fue incluida conclusión sobre contaminación radiactiva insignificante de origen natural. Como fuente se señaló precipitaciones atmosféricas de pruebas nucleares. Ivanov comprendía que ocultar completamente las circunstancias inusuales de la muerte del grupo era imposible. Demasiadas personas participaron en las búsquedas, vieron los cuerpos, hacían preguntas incómodas. Se requería una versión alternativa que explicara los extraños traumas, pero desviara sospechas de las pruebas militares. Tal versión se convirtieron las esferas de fuego. Fenómenos atmosféricos no identificados supuestamente observados en la zona del paso, en la noche de la tragedia. Ivanov personalmente interrogó a residentes locales y encontró testigos que habían visto extraños fenómenos luminosos. En realidad, estos testimonios fueron fabricados y los testigos preparados de antemano. La versión de las esferas de fuego fue un hallazgo genial. Explicaba los traumas inusuales por impacto de fuerzas naturales desconocidas, pero no requería análisis científico detallado. Cualquier intento de estudio profundo podía bloquearse con referencias a ausencia de metodologías correspondientes de investigación. Paralelamente a la investigación oficial, el KGB realizaba medidas operativas para neutralizar posibles testigos. Todos los participantes de la operación de búsqueda firmaban obligaciones de no divulgación. Periodistas que intentaban cubrir los acontecimientos eran apartados del tema. A familiares de los fallecidos se les explicaba que detalles de la investigación constituían secreto de Estado. Estudiantes de la Universidad Politécnica que conocían la preparación inusual del grupo de Diatlov eran convocados para conversaciones profilácticas al decanato. Se les explicaba que difusión de rumores sobre la tragedia podía dañar la reputación del instituto y la carrera personal. La mayoría prefirió callar. Atención especial requería Yuri Yudin, el único participante sobreviviente del grupo que abandonó la expedición por enfermedad antes de llegar a la zona peligrosa. Yudin conocía el equipamiento extraño del grupo, las tareas inusuales, el papel de Zolotaryov. Fue tomado bajo estrecha tutela por empleados del KGB. A Yudin le propusieron colaboración en base voluntaria. Sus tareas: mantener la versión oficial de los acontecimientos, no difundir información sobre el carácter secreto de la expedición, de ser necesario dar testimonio en apoyo de la investigación. A cambio, garantías de seguridad personal y ayuda en empleo. Para el verano de 1999, la investigación llegaba a su conclusión. Ivanov preparó resolución final en la cual, como causa de muerte del grupo, señaló impacto de fuerza elemental irresistible. No fue posible encontrar formulación más precisa. Cualquier concreción podía provocar preguntas innecesarias. El 28 de mayo de 1959, el caso penal por el hecho de muerte del grupo de Diatlov
fue oficialmente cerrado. Todos los materiales recibieron clasificación estrictamente secreto y fueron transferidos al archivo del KGB. El acceso a ellos fue limitado por plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga. Pero el coronel Ivanov comprendía: el secreto del paso de Dyatlov es demasiado grande para quedar sepultado para siempre. Tarde o temprano aparecerán personas que harán las preguntas correctas y comenzarán a buscar las respuestas verdaderas. En 1991, cuando la URSS se derrumbó y los archivos del KGB se volvieron accesibles a investigadores, en el sótano de Lubianka descubrieron extraña anomalía. En la sección de casos de especial importancia desapareció la carpeta MMLVU 1905-807, caso de la operación Agua Muerta. En su lugar yacía una nota, retirada por disposición del camarada Andropov el 17 de marzo de 1980. Pero Andropov en 1980 era solo presidente del KGB y tales facultades solo las tenía el secretario general del Comité Central del PCEUS. El primero en hablar fue Yuri Yudin. En 1999, en vísperas del 40º aniversario de la tragedia, dio entrevista al periodista Rakitin. Todo lo que nos contaron estos años es mentira. Igor recibía algunas tareas de personas de civil. Zolotaryov apareció en nuestro grupo repentinamente. Nadie lo conocía antes. Tenía una radio que ocultaba de nosotros. 2 semanas después de la publicación de la entrevista, Yudin ingresó al hospital con intoxicación aguda. Los médicos no pudieron determinar el veneno, pero Yudin no fue el único que decidió romper el silencio de muchos años. En 1997, el ex empleado de la dirección de los Urales del KGB, coronel retirado Moshkov, transmitió a defensores de derechos humanos copias de documentos del caso Dyatlov. En la carpeta había protocolos de interrogatorios que nunca figuraron en la investigación oficial, fotografías del lugar de la catástrofe y conclusiones médicas sobre contaminación radiactiva. Moshkov afirmaba que en 1959 trabajaba en el Departamento de Lucha contra Crímenes Especialmente Peligrosos y personalmente participó en la operación de ocultamiento de rastros del accidente. Según sus palabras, el grupo de Dyatlov falleció como resultado de explosión de cohete experimental con carga nuclear de baja potencia. Las pruebas se realizaban en marco de programa de creación de armamento nuclear táctico para uso en terreno montañoso. Los documentos de Moshkov contenían detalles sensacionales. En particular, protocolo de interrogatorio del testigo Temp, cazador mansi local que vio destello en el cielo sobre Kholat Syazhl en la noche del 2 de febrero. Temp describía el fenómeno luminoso como sol en medio de la noche, después del cual los renos comenzaron a morir y el agua en arroyos se volvió amarga. Este protocolo estaba fechado el 5 de febrero de 1959, pero en los materiales oficiales del caso estaba ausente. Otro documento. Conclusión médica del médico militar Axel Roth sobre estado de ropa de los fallecidos. En la conclusión se indicaba directamente superación del nivel admisible de radiación en 50 a 100 veces y se recomendaba eliminar objetos contaminados conforme a instrucción número 7 sobre trabajo con materiales radiactivos. La conclusión fue firmada el 28 de febrero, pero retirada del caso por disposición del fiscal Klinov. El tercer documento asombró a los investigadores más que otros. Era nota de servicio del jefe del polígono número 7, coronel Orlovsky, dirigida al ministro de Defensa Malinovsky. En la nota se informaba sobre deshermetización parcial de carga nuclear durante disparo de prueba y necesidad de realizar medidas de desactivación en zona del monte Kholat Syazhl. El documento estaba fechado el 3 de febrero de 1959. Moshkov transmitió también fotografías que no entraron en el caso oficial. En las imágenes se veían militares en trajes protectores trabajando en el lugar de instalación de la tienda del grupo de Dyatlov. Una de las fotografías mostraba a dosimetrista midiendo fondo radiactivo cerca del cedro, donde encontraron los cuerpos de Doroshenko y Krivonishenko.
Las lecturas del aparato eran claramente visibles, 20 veces por encima de la norma. Los documentos de Moshkov causaron verdadera sensación en medios rusos. La Fiscalía General anunció reapertura de investigación del caso Dyatlov. Pero un mes después, Moshkov fue encontrado sin vida en su apartamento. Causa oficial de muerte: ataque cardíaco. No se realizó autopsia por insistencia de familiares. Después de la muerte de Moshkov, se activaron otros testigos. El ex empleado de Uralmash, ingeniero Koptelov, contó sobre desarrollos secretos que se realizaban en la fábrica a finales de los años 50. Según sus palabras, la empresa producía contenedores especiales para transporte de materiales nucleares y componentes para cargas nucleares tácticas. Igor Dyatlov trabajaba en el departamento que se ocupaba precisamente de estos proyectos. Koptelov afirmaba que en enero de 1959, Dyatlov recibió tarea secreta de entregar al polígono un detonador experimental para carga nuclear. El detonador estaba oculto en mochila de turista y debía ser transferido a representantes militares en el lugar de pruebas. Pero algo salió mal, y el detonador funcionó prematuramente. La versión de Koptelov fue confirmada por otro testigo, ex militar del polígono número 7, sargento mayor Ryabov. En 1998 dio testimonio a investigadores de la Fiscalía de la región de Sverdlovsk. Ryabov afirmaba que en la noche del 2 de febrero de 1959, en el polígono ocurrió explosión no programada de dispositivo experimental. Como resultado de la explosión se formó nube radiactiva que el viento llevó hacia el monte Kholat-Syakhl. Según palabras de Ryabov, la mañana del 2 de febrero llegó al polígono Comisión Especial de Moscú, encabezada por el coronel general Moskalenko. La comisión trabajó en régimen de secreto extraordinario y tomó decisión de ocultar el hecho del accidente. A todos los militares del polígono se les ordenó olvidar lo ocurrido bajo amenaza de tribunal. Ryabov también contó lo que vio con sus propios ojos. El 3 de febrero llegó a nosotros helicóptero con grupo de personas en protección química. Trajeron 9 ataúdes de zinc y volaron hacia Kholat-Syakhl. Regresaron pocas horas después con carga. Nos dijeron que eran muestras de rocas para análisis. Valor especial tuvieron testimonios del piloto Karelin, quien piloteó helicóptero durante operación de búsqueda. En 1999, Karelin dio entrevista a la compañía televisiva NTV. Nos advirtieron que la zona de búsqueda estaba contaminada con algunas sustancias químicas. Ordenaron no descender por debajo de 100 metros y no aterrizar sin permiso especial. Todos los pasajeros tenían dosímetros. Karelin confirmó que los cuerpos de los fallecidos no se descubrían casualmente. Nos daban de antemano coordenadas de dónde buscar. El general Maslenikov sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Aquello no fue operación de búsqueda, sino evacuación. El piloto también contó sobre extraño procedimiento de tratamiento del helicóptero después de cada vuelo. La máquina se lavaba con soluciones especiales y se verificaba con aparatos. En 1997 se descubrieron documentos sensacionales en archivo del Ministerio de Defensa. El historiador militar Buyanov encontró en fondos de la 7ª Dirección Principal carpeta con clasificación estrictamente secreto, importancia especial, que contenía informes sobre pruebas de armamento nuclear en periodo de 1957 a 1959. En los informes se mencionaban pruebas del producto número 7, carga nuclear táctica de potencia de 1 kilotón, destinada a destrucción de objetivos en terreno montañoso boscoso. La última prueba del producto número 7 se realizó el 1 de febrero de 1959 en el polígono número 7 con resultados parcialmente insatisfactorios. En el mismo archivo, Buyanov descubrió correspondencia entre Ministerio de Defensa y KGB respecto al incidente con personas civiles en zona de realización de medidas especiales. En una de las cartas se indicaba directamente:
Considerar conveniente clasificar muerte del grupo de turistas en categoría de accidentes de carácter natural, con correspondiente formalización de documentos. Pero el descubrimiento más terrible esperaba a investigadores en archivos del FSB. En el año 2000, durante transferencia de casos del KGB, fue descubierta carpeta Liquidación de testigos Dyatlov. La carpeta contenía datos sobre 27 personas que en diferentes momentos intentaron contar la verdad sobre la tragedia en El Paso. Frente a cada apellido, había notas sobre medidas adoptadas. Algunos fueron arrestados por acusaciones fabricadas, otros colocados en hospital psiquiátrico. Algunos fallecieron en circunstancias misteriosas. En la lista figuraban periodista Soloviev, que en 1972 intentó publicar materiales sobre contaminación radiactiva en los Urales. Falleció por intoxicación alimentaria. Geólogo Kuptsov, que en 1975 descubrió fondo radiactivo anormalmente alto en zona de Kolatsk y Ajl, pereció en accidente automovilístico. Médico Andrianov, que realizó examen independiente de restos de fallecidos, se quitó la vida. La última entrada en la carpeta fue hecha en 1987 y concernía al estudiante de la Universidad Estatal de Moscú, Alexeyev, quien escribía tesis sobre crímenes sin resolver del período soviético. Alexeyev recopilaba materiales sobre el caso Dyatlov y había establecido contacto con algunos testigos. Nota en el expediente: reclutado en ejército anticipadamente, enviado a Afganistán, eliminado en cumplimiento de misión de combate. A finales de los años 90 quedó claro: el secreto del paso de Dyatlov era demasiado importante para el Estado como para permitir que saliera a la luz. Demasiadas personas habían perecido para que este secreto quedara sepultado.